Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, apreciadas visitas. Espero que hayan disfrutado de un buen almuerzo. Ustedes saben que esta hora es difícil. Es lo que llaman la hora del burro. ¿Saben por qué se llama la hora del burro, verdad? Por lo menos así le dicen en Venezuela. Por ahí a esta hora, cuando está haciendo un calor infernal, y uno va por allá en los campos de Venezuela, ve uno de esos burros tirados en el suelo, como si estuvieran muertos por el terrible calor que hay. O sea que es la hora de la siesta. Ojalá que aquí no sea la hora de la siesta, aunque está haciendo calor. Yo creo que hoy es el primer día que he sentido calor, tal vez porque es la primera vez que hemos tenido una reunión aquí en la tarde. Pero ojalá que podamos concentrarnos en los minutos que vamos a estudiar juntos en esta tarde. Me han pedido que hable de eventos finales. La pregunta clave es ¿a dónde vamos a comenzar? Porque hay tanto que decir y tenemos más o menos, oye, se realizó un milagro. El reloj se paró a las 11:15. El milagro de Josué. Los que están allá arriba, el reloj de aquí abajo se paró. Y esta mañana le dije yo al pastor Cornejo, le digo, oiga pastor, qué lindo, mire, son 9:15. Y él estaba como hablando con otra persona y después de unos minutos dice, no, pero ese reloj está mal. Dice, ese se paró. Lo que quiero hacer en esta tarde es estudiar o repasar con ustedes la profecía de Daniel 7 y la profecía de Apocalipsis 13. Y como yo sé que la mayoría de los que están aquí conocen la profecía de Daniel 7, solamente voy a hacer un repaso sin buscar los versículos de la Biblia para poder aprovechar el tiempo. Sin embargo, inmediatamente antes de comenzar vamos a pedir que Dios nos bendiga. Padre Celestial, al abrir tu palabra pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender los tiempos en que estamos viviendo. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Daniel, el capítulo 7, tenemos 4 bestias. ¿Recuerdan? 4 bestias. La primera bestia, ¿cuál es? Un león. ¿Qué reino es representado por el león? Babilonia, muy bien. Luego después hay un oso. ¿Qué reino representa el oso? Medo-Persia, muy bien. Luego en tercer lugar tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Luego entonces tenemos una bestia terrible. En realidad la bestia terrible es un dragón, aunque no se usa en Daniel 7 la palabra dragón, vamos a encontrar que es un dragón. Se lo voy a comprobar bíblicamente. ¿Y qué representa ese dragón, la cuarta bestia? Roma. ¿Cuál Roma? Roma imperial, o lo que llamamos Roma pagana. Luego, a ese dragón le salen en la cabeza, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Pregunta, ¿los 10 cuernos son romanos? ¿Ah, no? ¿De cuál cabeza salen? Del dragón. ¿Y qué representa el dragón? Roma. Si salen de la cabeza del dragón romano, entonces son cuernos romanos. ¿Y eso representa Roma en qué estado? El imperio romano dividido. Las invasiones de las tribus bárbaras que vinieron y se parcelaron el imperio romano. Y luego dice que en medio de los 10 se levanta un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño habla blasfemias contra Dios. Persigue a los santos de Dios.
y piensa que puede cambiar los tiempos y la ley de Dios. ¿Y cuánto tiempo gobierna el cuerno pequeño? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuántos años es eso? 3 años y medio. ¿Son años literales o simbólicos? Simbólicos. ¿Cuántos años representa esto? 3.5, 3,5 por 360, que tiene cada año o cada tiempo, ¿da cuánto? 1260 días. Pero en las profecías, días equivalen a años. Muy bien. Veo que están bien instruidos aquí. ¿Tienen claro el panorama? Empiezan los días de Nabucodonosor, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. Se divide el Imperio Romano. Y luego, entre las divisiones del Imperio Romano pagano, se levanta un cuerno pequeño que gobierna 1260 años. Ahora, hay una cuarta etapa o hay una última etapa de Daniel 7 que no se menciona explícitamente en Daniel 7. Hay una última etapa que no está claramente expuesta en Daniel 7. Yo pregunto, si el cuerno pequeño iba a gobernar 1260 años, ¿creen ustedes que al final de los 1260 años iba a perder su poder o su gobierno? Por lo menos por un tiempo, claro. Porque si iba a gobernar más tiempo que 1260 años, entonces se hubiera hablado de un periodo más largo. El hecho de que limita su tiempo, 1260 años, en que hablaría blasfemias, perseguiría a los santos, etcétera, significa que iba a tener una etapa que iba a durar 1260 años y que al final de ese periodo iba a perder su poder. Ahora, en Daniel 7 no se explica explícitamente que este cuerno pequeño, después de un tiempo de inactividad, iba a recuperar su poderío. En Daniel 7 está tácito, está sobreentendido, porque Daniel 7 dice que el cuerno pequeño va a ser el poder que será destruido cuando Jesús venga. Pero no está explícito. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis, el capítulo 13. Apocalipsis, el capítulo 13. Y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 2. Apocalipsis 13 y el versículo 2. Y vamos a empezar en el 1, para el contexto. Dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar a una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. ¿A dónde necesitamos ir para entender este versículo? A Daniel 7, porque están las mismas bestias. Ahora, hasta ahora solamente se han mencionado 3: león, oso, leopardo. Pero ahora noten que hay uno cuarto. Dice, y el dragón. ¿Cuántos son? ¿Cuántas bestias se mencionan aquí? 4. ¿Las mismas de Daniel 7, sí o no? Las mismitas. Pero hay una diferencia. Mientras que en Daniel 7 el orden de las bestias es león, oso, leopardo, dragón, en Apocalipsis, el capítulo 13, el orden es dragón, leopardo, oso, león. ¿Por qué razón en Daniel están las bestias, león, oso, leopardo, dragón, mientras que en Apocalipsis está
dragón, leopardo, oso, león. ¿Por qué está invertido el orden? Muy sencillo, porque cuando Daniel escribe, está viviendo en el tiempo del león, Babilonia, mientras que cuando Juan escribe, está viviendo en el tiempo del dragón, porque él estaba viviendo en el tiempo del Imperio Romano. Qué interesante. Es decir, Daniel está mirando hacia adelante y Juan está mirando hacia atrás. Ahora, este dragón, ¿qué representa? Dijimos en Daniel 7 que el dragón representa ¿qué imperio? Roma. ¿Se puede comprobar bíblicamente eso, que el dragón es Roma? Claro que sí. Vayan conmigo a Apocalipsis 12. Apocalipsis, el capítulo 12. Y el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, es decir, estaba embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Quién es ese niño que estaba en el vientre de esta mujer? Vamos al versículo 5 para que ustedes vean quién es. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. ¿Quién es ese hijo? Jesús. Ahora noten el versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran ¿qué? Dragón escarlata. ¿Qué color es escarlata? Rojo vivo. Otras versiones dicen un dragón bermejo. ¿Cuántos cuernos tenía? Tenía 7 cabezas y ¿qué? 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía el dragón de Daniel capítulo 7? 10. ¿Y este dragón cuántos tiene? 10. Y dice en el versículo 4, ¿de dónde vino el dragón? Dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. ¿Bajo qué imperio nació Jesús? ¿En qué momento histórico está pasando esto, cuando el dragón se paró delante de la mujer para devorar al hijo cuando naciese? Es cuando Jesús nace y el imperio que está gobernando es ¿qué? Roma. Entonces, ¿qué representa el dragón que se para delante de la mujer para devorar al niño? Representa a Satanás, ¿cómo no? Pero ¿qué instrumento procuró usar Satanás para matar a Jesús cuando naciera? Usó a un rey romano. ¿Se llamaba qué? Herodes. Y algunos dirán, no, pero ahí dice que es el dragón, y el dragón es Satanás. Sí, pero cuando vamos a Mateo, el capítulo 2 y el versículo 16, nos explica claramente que fue Herodes el que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, con la intención de matar a Jesús. Es decir, el dragón representa a Satanás, usando a Roma para tratar de matar a Jesús, el Mesías. El dragón, en otras palabras, es Roma usada por Satanás para tratar de matar a Jesús. Entonces el dragón representa a Roma. ¿Y cuántos cuernos tiene el dragón? 10. Ahora volvamos al capítulo 13. Ya hemos visto en el capítulo 13 que tenemos un león. ¿Cuál imperio? Babilonia. Un oso, ¿qué imperio? Medo-Persia. Un leopardo, ¿qué imperio? Grecia. Un dragón, ¿qué imperio? El que procuró matar a Jesús. Muy bien. ¿Y el dragón tiene cuántos cuernos? 10 en ambos contextos. Ahora noten Apocalipsis 13 y el versículo 2, y vamos a enfatizar la última parte del versículo. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y ahora escuchen bien.
el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. El dragón le da, ¿qué cosa? Su autoridad, su trono a la bestia. Ahora entonces tenemos este fenómeno. León, oso, leopardo, dragón, bestia. ¿Cuál era la secuencia de Daniel el capítulo 7? León, oso, leopardo, dragón y ¿qué? Cuerno pequeño. Aquí la secuencia es león, oso, leopardo, dragón y bestia. Es decir, la bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Ustedes son buenos alumnos y tienen la mente clara, aún con el calor. Ahora, quiero que noten cuánto tiempo gobierna la bestia. Vamos al versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Pregunta, ¿el cuerno pequeño habló grandes palabras contra el Altísimo? Sí. ¿La bestia hace lo mismo? Claro que sí. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. No leamos la última parte por ahora, vamos al versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pregunta, ¿el cuerno pequeño guerreó contra los santos y los vencía? Claro que sí. La bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Ahora, ¿cuánto tiempo fue que gobernó el cuerno pequeño? 1260 días. Tiempo es la mitad de un tiempo. Note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 5 nuevamente. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Y usted dice, no ve, Pastor Borg, que no es el mismo poder, porque en Daniel dice, tiempo es la mitad de un tiempo. Aquí el tiempo es distinto, dice 42 meses. Pero es el mismo periodo con diferente terminología. ¿Saben ustedes que en la Biblia el mes bíblico tiene 30 días? Y eso lo sabemos por dos razones. Número uno, si ustedes leen en los escritos de Moisés, Dios especificó cuánto tiempo debía durar el luto en Israel. En algunos versículos donde habla del periodo de luto, cuando alguien se moría, dice Moisés que el luto debía durar 30 días. Y en otros textos dice que el luto debía durar un mes. Es decir, 30 días es igual a un mes en los escritos de Moisés. Otra razón, yo creo que voy a tocar este punto, aunque generalmente no lo toco por la premura del tiempo, yo creo que es importante cuando la gente nos dice, ¿y por qué usted usa un año de 360 días si el año tiene 365 días y un cuarto? Que tenemos el año bisiesto. ¿Por qué dice que 360 días? Bueno, uno no tiene que tener la sabiduría de Salomón para saber que si el mes bíblico tiene 30 días, el año bíblico tiene 360. Porque 30 por 12 es 360. Ahora, fíjense lo que dice Génesis, el capítulo 8 y el versículo 3 y 4. Dice, las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de ¿cuánto tiempo? Al cabo de 150 días. ¿Cuánto tiempo fue que recedieron las aguas? 150 días, versículo 4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Capten el cuadro. ¿Bajaron las aguas cuánto tiempo? 150 días. ¿Y luego el arca qué? Reposó. Ahora, note lo que dice Génesis 7 y el versículo 11. Génesis 7 y el versículo 11.
En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, ¿captaron el tiempo ahí? Otra vez. ¿En el año qué? 600. ¿Cuál mes? El segundo. ¿Cuál día? 17. Otra vez vamos al capítulo 8. Capítulo 8 y el versículo 4. Reposó el arca en el mes séptimo. ¿Cuántos meses hay entre el 2 y el 7? 5. A los 17 días del mes. ¿Mismo día que comenzó el diluvio? ¿Sí? ¿Mismo año? Sí. ¿Y cuánto tiempo hay entre el mes 2 y el mes 7? 150 días. ¿Qué hace entonces? Divide 150 días, ¿por qué? Por 5. ¿Y cuánto le da? 30. ¿Sí me siguieron o no me siguieron? Sencillito. El mes bíblico tiene entonces 30 días, lo cual significa que 42 meses hay que multiplicarlos por ¿cuánto? Por 30. ¿Cuánto nos da si multiplicamos 42 por 30? 1260 días. ¿Cuánto da si usted multiplica 3 años y medio por 360 días cada mes? Digo, cada año. 1260 días. Y por si acaso alguno todavía no cree, en Apocalipsis 12 dice que la mujer huyó al desierto por 1260 días. Los 3 periodos son el mismo periodo, expresado en diferente terminología. Ahora volvamos otra vez a Apocalipsis 13. ¿Cuánto tiempo iba a gobernar la bestia? 1260 días o años. Cuerno pequeño y la bestia, mismo poder, gobiernan el mismo periodo de tiempo. Pregunta, cuando terminaran los 42 meses, ¿iba a perder la bestia y el cuerno pequeño su poder? Sí. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Vayan a Apocalipsis 13 y el versículo 3. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Está hablando de la bestia. Y vi una de sus cabezas como ¿qué? Como herida de muerte. ¿Qué recibió la bestia después de su periodo de dominio? Una herida de muerte. Y ahí se acabó, más nunca gobierna este poder, ¿verdad? Ya este poder pasó a la historia, nunca se va a levantar otra vez, ¿verdad? No. Porque el mismo versículo dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué pasó al terminar los 1260 años? La bestia recibió una ¿qué? Una herida mortal. Y por un tiempo queda decomisada. Pero después de un tiempo, la herida de muerte es ¿qué? Sanada. Y cuando se sana, se maravilla todo el mundo en pos de la bestia. Ahora quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué fue, no quién, sino qué fue lo que le dio la herida mortal a la bestia? ¿Con qué se le dio la herida mortal a la bestia? ¿Con qué? Todavía no he escuchado la respuesta correcta. Sí. Sí, ese es el cumplimiento, pero bíblicamente hay algo con que se le dio la herida a la bestia. Vamos a Apocalipsis 13, para no especular. Apocalipsis 13
y el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Qué hacía la bestia durante los 1260 años? ¿Llevaba en qué? En cautividad. ¿Y qué dice la profecía? El poder que llevaba en cautividad va a ir en cautividad. Y ahora escuchen. Si alguno mata a espada debe ser ¿qué? Muerto. ¿Qué es lo que le dio la herida mortal a la bestia? La espada. Algunos no están convencidos, ¿verdad que no? Así que vamos a leer otro versículo para que se den cuenta que fue la espada. Porque aquí dice, no, si alguien mata a la espada, debe matarlo a la espada. Y no dice si la bestia mata a la espada. Ahí dice si alguien mata. Pues vamos a ver si fue la espada la que mató a la bestia. Note lo que dice el capítulo 13 y el versículo 14. Y está hablando de una segunda bestia aquí, pero quiero que noten la última parte del versículo. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿A quién fue que hirieron con la espada? A la bestia. Muy bien. Fue la bestia entonces la que recibió la herida de la espada. Ahora pregunta, ¿qué es la espada? ¿Qué representa la espada que le dio la herida mortal a la bestia? ¿Qué representa la espada en la Biblia? La palabra de Dios. Yo sabía que iban a decir eso. Esa es la respuesta que siempre me dan. La espada es la palabra de Dios. Pero aquí la espada no puede representar la palabra de Dios. ¿Qué poder representa la bestia? ¿Qué poder histórico? ¿Roma qué? La bestia es Roma pagana. ¿Acaso el dragón no era Roma pagana? El dragón le dio su poder ¿a quién? A la bestia. El dragón le dio su poder al cuerno pequeño. ¿Qué representa el cuerno pequeño y la bestia? Representa otra Roma. Roma papal. El papado, que gobernó durante siglos durante la Edad Media. Y no se sienta nadie mal si alguien aquí pertenece a la iglesia católica o al papado. No se sienta mal. No estoy hablando de usted individualmente. La Biblia está hablando desde el sistema. Porque la Biblia dice que la mayoría del pueblo verdadero de Dios están allá. ¿Sabía usted que la mayoría del pueblo de Dios no están en la iglesia adventista, sino en la iglesia católica? ¿Qué, pastor? ¿Cómo va a decir eso? Si ese sistema es la bestia. Claro que es la bestia. Y por eso es que Dios le dice a su pueblo, salid de allá, pueblo mío. Dios no llamaría de allá a salir a su pueblo, al menos que tuviera pueblo. Por eso Dios te está revelando esto. Porque Él quiere, si tú estás allí y no sabes, somos responsables por lo que conocimos y rechazamos. El pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que no se sienta aludido. Yo amo católicos, luteranos, presbiterianos, testigos de Jehová, mormones, los amo a todos. Pero no por eso significa que esos sistemas son sistemas de Dios. Que haya mucha gente sincera que ama a Dios allí, claro que sí. Hay gente que ama más a Dios en la iglesia católica que muchos adventistas, que son laudicenses y tibios. Y ustedes saben que la hermana White dice que la mayoría de los que están en la iglesia adventista van a terminar afuera. Y dice que sus lugares serán tomados por los que vengan de afuera adentro. Dios quiera que no sea uno de esos yo que salga, sino uno de los que se quede. Ahora usted dice, Pastor Bor, ¿por qué esto no puede representar? ¿Por qué la espada no representa la palabra de Dios? Es muy sencillo. Aquí dice, el que mata a espada, ¿qué hacía la bestia? ¿Qué hacía la bestia?
¿Con qué mataba la bestia? Con la espada. Entonces el papado mataba a la gente con la palabra de Dios. ¿Sí? No, porque no enseñaba la palabra de Dios. El que mata la espada es necesario que lo maten con la espada. ¿Es la misma espada, sí o no? Claro, el que mata con la espada, lo van a matar con la espada. La bestia no mataba con la palabra de Dios. Así que la espada no representa la palabra de Dios. Y usted dice, ¿qué representa, pastor? Escuchen bien, en la Biblia los símbolos no siempre significan lo mismo. Hay que tomar en cuenta el contexto. Por ejemplo, en la Biblia el león puede representar a Cristo, es el león de la tribu de Judá, pero también puede representar a Satanás, que anda cual león rugiente buscando a quien devorar, y puede representar a Babilonia y puede representar a Nabucodonosor. Es decir, ese símbolo es muy versátil. El contexto debe dictar qué significa el símbolo. Lo mismo en la Biblia, en la levadura, es otro ejemplo, la levadura. Nosotros, si yo digo, ¿qué representa la levadura? Ustedes van a responder, ¿qué cosa? El pecado. Pero la levadura también representa el crecimiento de la iglesia. El Espíritu Santo se pone dentro de la masa y la iglesia crece. La parábola de la levadura. Es decir, los símbolos hay que respetar su contexto. Ahora, hay un texto o un pasaje bíblico que explica qué es la espada. Vayan conmigo a Romanos el capítulo 13. Romanos el capítulo 13. Y vamos a leer los primeros versículos de este capítulo tan importante. Romanos 13. Y vamos a leer empezando en el versículo 1. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de Roma. De Roma. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué son las autoridades superiores? ¿Qué quiere decir San Pablo cuando dice a las autoridades superiores? ¿A los poderes qué? Civiles. Al gobierno. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, al gobierno, al orden civil, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, ahí está clarito, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no temer al poder civil? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y ahora viene el versículo clave. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Quién lleva la espada? ¿Quién tiene la espada? El poder civil tiene la espada. ¿Está claro? El gobierno tiene la espada. Y Dios dice que Él ha establecido el poder civil para restringir el mal. Ahora yo pregunto, ¿qué usaba la bestia durante la Edad Media para cumplir sus propósitos? La espada, sí. ¿Pero qué representaba la espada? El poder civil. Es decir, unía la iglesia ¿con qué? Con el Estado. La iglesia usaba la espada que le pertenece al Estado para el Estado mantener el orden. La iglesia agarraba la espada y con la espada del Estado hacía que se cumpliera lo que decía la iglesia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y fíjense que no tenemos, lo único que tenemos que abrir un libro de historia de la Edad Media.
¿Cuántos han oído hablar del Santo Oficio de la Inquisición? Era un oficio, pero de santo no tenía nada. ¿Saben qué hacía la Inquisición? La iglesia traía a alguien que se le acusaba de ser hereje. Le hacían la inquisición, lo examinaban, a veces lo torturaban, usaban métodos terribles. Y entonces, cuando lo encontraban culpable de herejía contra la iglesia, entregaban a esa persona al poder civil para que el poder civil lo eliminara. Es decir, que el poder civil era el instrumento en las manos de la iglesia para castigar a todo aquel que no estaba de acuerdo con la iglesia. La iglesia usaba ¿qué cosa? Usaba la espada del poder civil. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, porque la espada es el poder civil, según el apóstol San Pablo. Y así perseguía este poder a la iglesia de Dios. Millones de personas murieron en manos de este poder. Roma papal. Y ustedes saben que Juan Pablo II hace algunos años inclusive pidió perdón por todo lo que había hecho la iglesia católica durante este periodo, por la Inquisición y por otras masacres que hizo la iglesia, porque la gente no estaba de acuerdo con la iglesia. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué poder se levantó contra el papado entre 1793 y 1798? El poder civil de Francia. Entró el general Berthier, general de Napoleón Bonaparte. Entró a la Capilla Sistina, a donde Pío VI estaba celebrando el aniversario de su accesión al trono papal. Le quitó los anillos, le quitó su cetro, le retiró la tiara, la triple corona, que según la Iglesia Católica representa que él es rey del cielo, la tierra y el infierno. ¿Eso qué significa? La triple corona que tiene el Papa en su cabeza. Mi Biblia me dice que Dios es el rey del cielo, la tierra y de las regiones inferiores. Y entró y se lo llevó cautivo al Papa, donde murió en 1799 preso. Esa es la herida mortal. El poder civil de Francia, 1798, exactamente 1260 años después del año 538, cuando se le concedió el poder, se le retiró el poder. La espada con que él mataba es la espada que le dio la herida mortal a él. Pero ¿qué dice la Biblia? La herida de su muerte iba a ser ¿qué? Sanada. Ahora escuchen bien. ¿Qué tiene que pasar para que la herida mortal de este sistema se sane? ¿Qué tiene que devolvérsele para que la herida se sane? ¡Duro! ¿Qué tiene que devolvérsele de nuevo? La espada. ¿Es así o no es así? La herida significa que ¿qué? Le quitaron la espada y con la espada lo hirieron. Para que se sane su herida, tiene que recuperar de nuevo ¿qué cosa? La espada para poder perseguir. ¿Cuántos están conmigo? Levanten la mano. Es decir, de alguna manera, el papado tiene que poder llegar al momento donde nuevamente pueda usar los poderes civiles del mundo para perseguir a aquellos que no están de acuerdo con lo que ella enseña. Dice, vaya pastor, la Edad Media es una historia antigua, eso no podría pasar.
en este mundo en el siglo XXI. Yo podría tomar tiempo aquí para contarles historias del tiempo de la violencia en Colombia. A fin de los años 40, a principios de la década de los años 50, 1950, nosotros fuimos como misioneros en el año 1954 al país de Colombia y estaba recién terminando el periodo que se conoce como la violencia, donde protestantes eran asesinados por la Iglesia Popular, por los sacerdotes y por las personas. Yo podría contar historias milagrosas de cómo gente se escapó de eso, de una forma extraordinaria. Escuchen bien, cualquier iglesia que use el poder civil o esté unido con el poder civil es un poder. Y quiero decir esto con decisión, pero con respeto, es un poder que es usado por Satanás. Déjenme darles una ilustración para que puedan entender. Esto es muy interesante. Vamos a los días de Jesús, cuando Jesús fue juzgado. Jesús fue llevado ante Pilato y Pilato examinó a Jesús y salió y ¿qué le dijo a la gente? Yo no haya delito en este, es inocente, no hay delito en él. Y la iglesia judía dice, sí, pero él ha desobedecido nuestra ley. Y Pilato dice, eso no tiene que ver conmigo, porque yo lo que hago es imponer las leyes de Roma. Vayan ustedes y juzguenlo de acuerdo a sus propias leyes. Pero luego ellos dicen, pero a nosotros no nos es lícito ejecutar la sentencia de muerte. Es decir, nosotros como iglesia sola no podemos ejecutar sentencia de muerte contra uno que no está de acuerdo con nuestra iglesia. Y por lo tanto Pilato, el gobernante civil, aún sabiendo que Jesús era inocente, hizo lo que la iglesia le pidiera que hiciera. Y Jesús fue a la cruz por eso. Jesús fue muerto por una unión de la iglesia con el Estado, usando la espada del poder civil. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Lo mismo sucedió en los días de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor ponía una estatua bien grande. Y el poder civil dice, todo el mundo adora la estatua. El poder civil imponiendo su religión. Y dicho sea de paso, los que estaban detrás de esto eran los caldeos, que eran los ministros de aquella época. Es más, ¿sabe ustedes a quién se le ocurrió quién le dio esa idea a Nabucodonosor de construir esa imagen? La sierva de Dios dice en el libro Profetas y Reyes, que después que Nabucodonosor tuvo el sueño de la estatua con diferentes metales, sus asesores religiosos le dijeron, ve, qué linda idea sería que hiciéramos una estatua toda de oro, indicando así de que no va a haber otro reino sino el tuyo. Y Nabucodonosor dijo, me gusta la idea. Los religiosos le dijeron que hiciera la imagen. Y levanta la imagen, manda a todos a adorar. Y hay 3 jóvenes que dicen, nosotros no. Nosotros adoramos al Dios del cielo. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Te respetamos, rey, dentro de tu esfera de gobierno. Estamos dispuestos a obedecer tus leyes siempre y cuando no interfieran en nuestra relación con Dios. Porque hay que obedecer el poder civil. Yo no estoy diciendo que debemos ser desobedientes. Debemos pagar impuestos. Jesús dijo, dad pues a César lo que es de César. Es decir, que si no pagamos un impuesto completo, estamos desobedeciendo a Jesús. No le hagamos trampa al gobierno. Obedezcamos las legítimas leyes civiles, pero si el gobierno trata de entrometerse en la religión, ahí tenemos derecho de ser desobedientes. Porque el gobierno no debe tener nada que ver con religión.
solo preservar el orden civil. Entonces todos se arrodillan y los 3 jóvenes se quedan parados. Y están todos los magnates de la tierra ahí. Presidentes, concejales, senadores, diputados, todos están ahí. ¿Y saben quién le trae el chisme a Nabucodonosor en cuanto a los 3 jóvenes? Los caldeos, los pastores. Mira, hay 3 jóvenes que desobedecieron tu mandato. Y él dice, ¿verdad? ¿Y quiénes son? Sadrach, Mesach y Abednego. Tráiganmelos para acá. Y ahí vienen. Y Nabucodonosor le dice, ¿verdad, Sadrach, Mesach y Abednego? Que ustedes no adoran mis dioses ni adoran mi estatua que yo he levantado. Dice el rey, es verdad. Y Nabucodonosor dice, le voy a dar otra oportunidad. Cuando oigan los instrumentos musicales, arrodíllense y adoren como yo mando, el rey, imponiendo una observancia religiosa. Si no lo hacen, allá van a parar en ese horno de fuego. Y los 3 jóvenes le dicen con todo respeto al rey, oh rey, ni siquiera tenemos que pensarlo. Pues eso es lo que dice el texto. Ya nuestras mentes están decididas. El Dios a quien nosotros servimos nos puede librar de tu horno y nos librará. Y si no nos libra, igual servimos a Jehová. Parecido a la historia de Job, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan que estudiamos Job? Bien o mal, dicen los jóvenes, nosotros servimos a Jehová, vivos o muertos. Y el rey, como dicen en Puerto Rico, se enfogonó, se enardeció, se enfureció y mandó a calentar el horno 7 veces más que en otras ocasiones. Y ustedes saben el resto de la historia. La Biblia dice que los 3 jóvenes fueron librados por el poder de Dios. Jesús mismo vino al horno en persona. Ese es Miguel. El arcángel Miguel vino a estar con ellos. Y dice, ¿cómo sabe eso, pastor? Si ustedes leen con cuidado Daniel 3, van a encontrar que cuando Nabucodonosor ve el cuarto personaje, dice, el cuarto se parece al Hijo de Dios. Pero luego al final del capítulo, dice Nabucodonosor, Dios envió a su ángel para liberar a sus siervos. El Hijo de Dios era el ángel. Qué interesante. Y nosotros no somos como los testigos de Jehová, que creemos que Miguel fue la primera criatura de Dios. Creemos que Miguel es eterno Dios. Es Jesús antes de su encarnación. Jesús no tuvo comienzo, ni tendrá fin. ¿Recuerda la historia de Daniel, el capítulo 6? Donde nuevamente vienen los príncipes y le dicen al rey, mira, da un decreto de que nadie puede adorar a otro Dios, ni orar a nadie, a ningún otro Dios, sino pedirle al rey por 30 días. Es que la idea no es el rey. Es decir, no dejes que nadie ore como Dios manda. Da un decreto prohibiendo la oración. El rey no tenía derecho de hacer eso. Se estaba metiendo en asuntos religiosos. La oración tiene que ver conmigo y Dios, no con el gobierno. Y ustedes conocen cómo se desenvuelve la historia. La unión de iglesia y Estado llevó a Daniel a ser echado ¿dónde? Al foso de los leones. Y cuando estaba en el foso de los leones vino el ángel de Jehová y cerró las bocas de los leones. Y Daniel estaba sentado allí en el foso de los leones toda la noche. Y la próxima mañana viene el rey Darío. ¡Oh, Daniel! El Dios a quien tú sirves, a quien obedeces por encima de todo gobernante de la tierra que trata de imponer lo que no debe imponer, ¿ha podido librarte de la boca de los leones? Y se oye la voz de Daniel, sí, oh rey. Mi Dios vino y cerró la boca de los leones y les estaba pasando la mano toda la noche, como a los gaticos. No dice eso.
Y luego dice la Biblia que el rey Darío mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Y algunos dirían, oh, pero es que los leones no tenían hambre. Que no tenían hambre. Dice la Biblia que no habían llegado al suelo los príncipes que prepararon el complot cuando los leones ya se estaban dando el banquete del siglo. El punto es que cuando la iglesia se une con el Estado, hay siempre persecución. Siempre, invariablemente, persecución. Y la única iglesia cristiana que yo conozco en el mundo hoy en día, que es una iglesia y también un Estado, es la iglesia católica. La iglesia adventista es solo una iglesia. La presbiteriana es solo iglesia. La luterana es sola iglesia. Pero la iglesia romana tiene nuncios, es decir, embajadores en los diferentes países del mundo. El Papa es un jefe de Estado, además de ser jefe de la iglesia. Y la Biblia dice que la herida mortal de este sistema se va ¿a qué? Se va a sanar. Y cuando murió Juan Pablo II y yo vi a 3 expresidentes de los Estados Unidos arrodillados delante del féretro de Juan Pablo II, yo dije, esta profecía está muy rápidamente cumpliéndose. Ahora, el tiempo se fue. No, todavía tenemos 15 minutos. ¿Terminamos aquí? ¿No? Ok. Sí, porque aquí somos democráticos. Si ustedes quieren terminar, terminamos. Ahora esta es la pregunta. ¿Qué poder le va a devolver la espada al papado? ¿Alguien quiere levantar la mano y decirme qué poder del mundo le va a devolver la espada al papado? Ahí atrás. ¡Oh, los Estados Unidos! ¿Cuántos están de acuerdo? Algunos tienen miedo, dicen, no, Pastor Born nos va a tirar una curva aquí. No teman, levante la mano, porque yo creo lo mismo que dice el hermano. Lo dice Apocalipsis 13, donde se levanta una segunda bestia. Y fíjense que se levanta de la tierra. La primera bestia se levantó del mar, es decir, son 2 poderes distintos. Uno se levanta de la tierra y el otro se levanta del mar. Y si leen Apocalipsis 13, 11 en adelante, van a encontrar que esta segunda bestia hace una imagen de la primera bestia y le devuelve la espada a la primera bestia. Ahora les voy a decir algo que espero no sacuda la fe de nadie. Generalmente como adventistas hemos dicho que la herida mortal se sanó ¿en qué fecha? ¿En qué fecha? ¿Quién quiere levantar la mano? Porque oigo mucho murmullo. ¿En qué fecha? Ahí atrás. Duro. 1929. ¿Cuántos han oído eso? Que la herida se sanó en 1929. Levanten la mano, los que han escuchado eso. La herida mortal no se sanó en 1929. ¿Quién le devolvió el Estado del Vaticano al papado? ¿Qué nación le devolvió el Estado del Vaticano a la Iglesia Católica? Italia. Pero según la Biblia, ¿quién iba a sanar la herida de la bestia? Los Estados Unidos. Es decir, 1929 no sanó la herida mortal de la bestia, porque Apocalipsis dice que la herida mortal es sanada por los Estados Unidos, mientras que en 1929 fue Italia la que le devolvió el Estado del Vaticano al papado. Yo pregunto, cuando recibió el papado de regreso otra vez el Estado papal, ¿enseguida empezó a perseguir? ¿Puso la ley dominical? ¿Se maravilló todo el mundo en pos de la bestia? No.
Según la Biblia, la herida mortal se va a sanar cuando los Estados Unidos le devuelva al papado lo que el papado perdió durante los 1200, después al concluir los 1260 años. Ahora vayan conmigo a Apocalipsis 13 y vamos a notar algunas cosas interesantes del versículo 11. 13:11. Después que la primera bestia recibe su ¿qué? El versículo anterior habla de la herida mortal. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y ahora viene la parte clave. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Más hablaba como un dragón. ¿Qué representa el cordero en la Biblia? A Jesús. Es decir, este es un poder ¿qué? Cristiano. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué representan los 2 cuernos? ¿Qué representan cuernos en la Biblia? Cuernos representan divisiones de reinos o representa reinos. Vamos a Daniel 8 para que lo vean. Daniel 8. Daniel el capítulo 8. Recuerdan que ahí hay un carnero, ¿verdad que sí? ¿Cuántos cuernos tiene el carnero? 2. ¿Qué representan esos 2 cuernos de ese carnero? Versículo 20. Daniel 8:20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los que, los reyes de Media y de Persia. ¿Qué representa uno de los cuernos? Media. ¿Qué representa el otro cuerno? Persia. 2 reinos en una misma nación, porque es un solo carnero. 2 reinos, una misma ¿qué? Nación. En Apocalipsis tenemos también una bestia. ¿Una sola bestia? Sí. ¿Cuántos cuernos tiene esa bestia? 2. Es decir, esta debe ser una nación que consta de 2 ¿qué? 2 reinos. Y ustedes van a decir, los Estados Unidos no son 2 reinos, es uno solo. Escuchen bien, los Estados Unidos reconoce la existencia de 2 reinos. Y usted dice, ¿cómo así, pastor? No tengo tiempo de relatarles la historia de los Estados Unidos. Pero la historia de los Estados Unidos se divide en 2 grandes etapas. La etapa colonial y la etapa constitucional. La etapa colonial empieza en el año 1620, cuando llegan los peregrinos, y continúa hasta el fin de los años 1790, 1780, 1790, donde gente como George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, redactan la Constitución de los Estados Unidos. 2 grandes etapas, la etapa colonial y la etapa constitucional. ¿Sabe lo que pasaba en la etapa colonial de los Estados Unidos? Eso es lo que mucha gente desconoce. En la etapa colonial de los Estados Unidos, la Iglesia y el Estado estaban unidos. ¿Saben ustedes que una persona que no asistía a la iglesia, el gobierno le pegaba una multa? En los Estados Unidos de la época de la colonia. Si una persona no pagaba el diezmo, lo multaban, y si no seguía pagando el diezmo, lo echaban a la cárcel. Oye, no está mala la idea. Eso es en broma nada más. Solamente cristianos podían tener un puesto en el gobierno.
Inclusive, si una persona era rebelde e insistía en no ir a la iglesia el domingo, se conocen casos donde eran ejecutados. En la época de la colonia, cuando llegaron los peregrinos a los Estados Unidos. Pero después de 200 años de opresión en los Estados Unidos, durante la época de la colonia, se levantaron estos próceres, padres de la patria constitucional, y redactaron la Constitución de los Estados Unidos, y la primera enmienda de la Constitución escribieron que el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni que prohíba su libre ejercicio. Es decir, en la primera enmienda de la Constitución pusieron que el gobierno no puede establecer religión ni prohibir la práctica de la religión. Es decir, el Estado no puede decir adora el domingo, ni puede decir tú no puedes adorar el sábado, porque el Estado está para gobernar como Estado. Ese es un reino, el poder civil, y el otro reino que es la iglesia. Yo pregunto, ¿la iglesia es un reino también? ¿La iglesia es un reino? Sí. Jesús dijo, dad pues a César lo que es de César. ¿Cuál reino es ese? El civil. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál reino es ese? La iglesia. ¿De acuerdo? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús le dice a Pilato, Dios te puso a gobernar. Si no, Dios no te hubiera puesto a gobernar aquí, tú no me podrías hacer nada. ¿Reconoció Jesús que Pilato tenía un reino legítimo? Sí, pero dice, hay otro reino que es el mío, que no es de acá. ¿Cuántos reinos? 2. Pero que debían estar, ¿qué? Separados. 2 principios divinos. 2 reinos en esta bestia. El poder civil y el poder religioso, pero no juntos, sino separados. Y el secreto del poder y la prosperidad de los Estados Unidos radica en estos 2 principios. La sierva de Dios dice que cuando los Estados Unidos repudie estos 2 principios, llevará a la apostasía nacional, y la apostasía nacional llevará a la ruina nacional. Y dice aquí que tenía 2 cuernos como de cordero, iba a reconocer estos 2 reinos separados uno del otro, mas hablaba como un ¿qué? Como un dragón. Pregunta, ¿se quiebran los 2 cuernos y luego habla como dragón? ¿O habla como dragón mientras todavía tiene los 2 cuernos? Tiene los 2 cuernos y habla como ¿qué? Dragón. Es decir, que si los Estados Unidos creen la separación de la iglesia y el Estado, va a llegar un momento en que no necesariamente va a cambiar la Constitución, sino que va a hacer ¿qué cosa? ¿La va a ignorar? ¿O va a declarar constitucional lo que no es constitucional? Y va a imponer una ley civil de observar el domingo como día de reposo. Al mismo tiempo que tiene la primera enmienda de la Constitución, porque esa primera enmienda no se va a eliminar. ¿Sabe usted que la primera enmienda dice que el Estado no puede imponer religión ni puede prohibir religión? Y luego, la última parte de la primera enmienda dice, garantiza los derechos civiles. Dice que la persona tiene libertad de expresión, libertad de reunirse pacíficamente, libertad para pedirle al gobierno que le rectifique las injusticias. Es decir, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza libertad civil y libertad religiosa. Estado funcionando como Estado e iglesia funcionando como iglesia. Yo pregunto, ¿va a llegar el momento en que los Estados Unidos va a unir estos 2 reinos? Tristemente sí. Porque dice que esta segunda bestia va a ser una imagen de la primera bestia. Va a ser una imagen del poder papal. ¿Qué es una imagen?
Es una semejanza. Significa que es parecida. Ahora, la primera bestia que hacía, ¿unía qué cosa? La iglesia con el Estado. Si esta bestia va a ser una imagen de la primera bestia, significa que esta bestia, esta segunda, va a hacer qué cosa? Va a unir la iglesia con el Estado. Y mis hermanos y hermanas, estamos viendo hoy en día en los Estados Unidos lo que yo creo ser los inicios de este asunto. ¿Saben que el presidente George Bush ganó 2 veces por el voto de los evangélicos unidos con los católicos? Eso está documentado. Si no hubiera sido por los evangélicos y los católicos juntos, nunca hubiera ganado. Pero ellos dijeron, queremos poner a un hombre ahí que sea cristiano, que sea piadoso, vote todo el mundo por George Bush. La iglesia influyendo sobre el Estado. George Bush dio un decreto presidencial, se llama una orden ejecutiva, donde digo, ahora el gobierno le puede dar dinero a las iglesias para hacer sus obras de caridad. Nunca se había visto que el gobierno tomara fondos de los impuestos para darle a la iglesia para su obra caritativa. Se está luchando fuertemente hoy en día para imponer una ley que exija que se ore en las escuelas públicas. El gobierno no tiene ningún derecho de decir que se debe orar en las escuelas públicas, porque las escuelas públicas, son financiadas por el gobierno. Y el gobierno no puede decir nada de oración, porque la oración tiene que ver con mi relación con Dios. Ni el gobierno debe dar dinero para que la iglesia haga sus obras de caridad. Y como les mencioné, cuando estos 3 presidentes, y además de eso la secretaria de Estado Condoleezza Rice, y la esposa también de George Bush, todos allí arrodillados delante del féretro de Juan Pablo II. Y además de eso, yo no sé si ustedes vieron las noticias, en los Estados Unidos por 2 semanas no se conseguían noticias sino del funeral. Era lo único que se oía. Y cuando se murió, 5 millones de peregrinos vinieron a Roma. Más de 170 representantes de diferentes países del mundo vinieron a hacer acto de presencia allí. Increíble. Gente hizo una cola de 24 horas nada más para ver su cuerpo. Se maravillará toda la tierra en pos de este sistema. Hermanos y hermanas, estamos viendo cosas tremendas sucediendo en el mundo. Yo no creo que este mundo vaya a durar mucho más. Ahora, la gente siempre me pregunta, ¿y cuánto más, pastor? Y yo les digo, no sé. Porque si les digo 5 años, ya todo el mundo, pastor Borges dice que Cristo viene en 5 años. Debemos estar listos como si viniera hoy. Y también deberíamos estar listos si viene dentro de 20 años. La clave es estar listos. No es la clave saber cuán pronto o cuándo va a pasar. Pero por lo que estamos viendo en el mundo, desastres naturales, guerras y rumores de guerras, epidemias por todas partes, odio de la gente, una nación levantándose contra otra nación, reino contra reino, amenaza de guerras nucleares, armas que pueden borrar de la existencia el planeta Tierra. Y lo que está pasando con el protestantismo, luteranos uniéndose con los católicos, anglicanos uniéndose con los católicos, evangélicos uniéndose con la iglesia romana. Ciertamente no podemos estar muy lejos. Gloria a Dios. Ojalá que podamos estar en el reino muy pronto. Pero para eso necesitamos ser fieles y necesitamos contarle al mundo lo que está pasando. Ahora, quiero decir, no debemos salir a ofender a la gente.
Yo no he dicho lo que he dicho esta tarde para ofender a la gente. Es para que quitemos una venda de los ojos y veamos claramente lo que está pasando en el mundo a la luz de la profecía. Yo he encontrado, y termino con esta historia, yo he encontrado que algunas personas, cuando uno comparte esto, tengo una hermana específica en mi iglesia, es abogada, vino a la serie de Génesis que presenté, que está en video, es la que ustedes han visto, muchos de ustedes. Cuando yo presenté el tema sobre el papado, se enfureció, porque había crecido en una escuela de monjas. ¡No vuelvo! Pasó varios meses sin venir a la iglesia. Yo no supe que estaba enojada, sino hasta mucho después. Pero después de varios meses, regresó a la iglesia. Y la saludé y le hablé y me contó la historia. Me dijo, pastor, yo no he estado en la iglesia durante varios meses, pues estaba enojada con usted. Le vaya, ojalá me lo hubiera dicho para que no pasara tanto enojo. Podríamos haberlo arreglado. Pero menos mal que me lo contó. Le dije, ¿por qué estaba enojada conmigo? ¿Qué le hice? ¿La miré feo? Me dijo, no. Yo crecí en una escuela de monjas. Y en esa escuela de monjas había muchas monjas que aman al Señor. Y mucha gente sincera en la Iglesia Católica, dice. O sea, lo que yo no entendía plenamente, porque fue como un bloque en mi mente, es que usted está hablando del sistema. Yo sé que usted lo dijo, pero está hablando del sistema. Que hay mucha gente buena en esa iglesia, pero que la iglesia es lo que contempla la profecía, la bestia, el cuerno pequeño. Y dice, me senté, me puse a estudiar, analicé, y dice, ahora creo que lo que usted me dijo de la Biblia es la verdad. Y tuve el privilegio, yo no los bauticé, pero tuve el privilegio de ver bautizar, porque el pastor asociado había formado una amistad especial con ellos. Vi al pastor asociado bautizarla a ella, una abogada, y también bautizar al esposo, que es un médico prominente en la ciudad. No tengamos miedo de decirle a la gente. Puede ser que al principio se pongan bravos y pataleen. El apóstol Pablo también hizo lo mismo. Dice la hermana Güey que cuando Saulo de Tarso vio la cara de Esteban así tan tranquila, tan serena, mientras le estaban tirando las piedras. Dice que en su corazón sabía que Esteban era de Dios, pero no lo quería reconocer. Y por lo tanto dice que enseguida, para callar la conciencia, para estar ocupado, salió en una expedición a Damasco para agarrar más cristianos, encarcelarlos y matarlos. Y Jesús le dijo, no se me escapa. No voy a dejar que vayas contra tu conciencia. Y cuando iba camino a Damasco, tuve el privilegio de estar en el lugar donde se cree que ocurrió eso, por lo menos cerca a esa región, y en la calle a donde fue a la casa de Ananías, de verdad que es una calle estrecha, una calle angosta. Cuando iba llegando a Damasco, ¡pum!, una luz radiante lo tumbó al suelo. Y la voz dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, ¿quién eres?
Yo voy a buscar a los cristianos a Damasco. ¿Quién eres tú? Para saber a quién persigo. Y la voz dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y entonces se le da la orden de ir allá a Damasco y encontrarse con Ananías para que Ananías lo bautice. Y Ananías lo bautizó. Y Saulo de Tarso llegó a ser el gran apóstol Pablo. Así puede pasar con la gente que se enoja por lo que presentamos. No tengamos miedo. Seamos corteses. ¿Ustedes creen que yo he sido ofensivo adrede hoy? Esa es la verdad. He procurado así que hay mucha gente sincera que ama a Dios. Sí, en todas las religiones hay. Que están buscando la verdad. Anhelan conocer el mensaje de Dios. A nosotros nos incumbe llevárselo. No nos conformemos solamente con la fe de Jesús. La fe de Jesús es un gran curso. Fue preparado por el pastor Eichleman. Excelente, un clásico. Pero no podemos quedarnos ahí. Porque la fe de Jesús no trata sobre... Hay que estudiar la fe de Jesús y luego llevarlos un paso más allá para que cuando sean adventistas de verdad. Que no los sacuda ni un terremoto, ni un tsunami. Que sean adventistas hasta los huesos, campeones en la causa de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a terminar para que puedan ir a la casa o donde sea antes de la reunión de las 6. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Te damos gracias, Padre, que tú has dado este gran mensaje a la iglesia adventista. ¡Qué glorioso! Es fuerte, sí. Puede ofender posiblemente a algunos. No es tu intención ofender, es tu intención sacudir a la gente para que piense en las cosas como son y no como aparentan ser. Padre, te damos gracias por el privilegio que hemos tenido de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que no regrese a ti vacía. Te damos gracias por habernos acompañado. Te pedimos estas cosas, te agradecemos por ellas. En el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén.